Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Primer ministro junto con cadetes del buque Gloria plantaron 12 árboles en la Plaza del Cóndor. Aruba presente en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Después de luchar por 2 meses, murió Miguel Uribe Turbay después del atentado. Este es el perfil de Miguel Uribe, su paso por la política y su familia. Un perrito quedó atrapado en un ladrillo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un bendecido fin de semana y que ya se alisten para tener la mejor semana de todas. Arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad, como lazos de hermandad y cariño entre la comunidad colombiana y también nuestra isla, recientemente el primer ministro Mike Eyman, junto con distintos cadetes que hacían parte del buque Gloria cuando estuvieron en la isla y también la embajada de lo que trata Colombia, lograron plantar 12 árboles en la Plaza del Cóndor, una plaza que sabemos que también es representación de la comunidad colombiana en Aruba. Para nosotros es un honor haber podido compartir con usted este gesto tan edificante que es el de construir y el de sembrar para el futuro. Nos sentimos absolutamente privilegiados de poder contribuir en su propósito de sembrar para el futuro y sembrar esperanza, como usted bien lo dijo, para Colombia en manos de nuestros jóvenes que son el futuro y son la esperanza. Es un enorme momento de afecto en el que pudimos participar el día de hoy para seguir construyendo y fortaleciendo esos lazos tan importantes entre Colombia y Aruba. Esto es una forma de integrarnos también a este maravilloso país que usted tiene y que nos acoge y al que queremos siempre hacer crecer y estar siempre mejor. Estamos complacidos y adicionalmente gratamente reconfortados en saber que usted tiene dentro de su plan de acción, dentro de su programa, el reforestar la isla en los próximos años con 100.000 árboles. Un gran honor poder participar en el día de hoy, poder contribuir con ese programa, sentir esa unión como familia entre el país de Aruba con el país de Colombia, y todo un honor con nuestros grumetes, oficiales navales, y representar a la institución naval en este gran programa en Aruba. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor capitán. Cambiando de tema, como sabemos, durante esta temporada Aruba ha experimentado ciertas lluvias que afectan la normalidad de la comunidad. Y un punto que hay que tener en cuenta es que estas lluvias pueden traer consigo criaderos de mosquitos porque podemos tener aguas posadas alrededor de la casa. El mensaje es claro por parte del Departamento de Salud. Como hemos visto, Aruba ha experimentado en los últimos días algunas lluvias que esto genera muy seguramente que tengamos de pronto la preocupación de los criaderos de mosquitos. Cada ciudadano tiene la responsabilidad para ayudar a protegerse él mismo y su familia en contra de las enfermedades transmitidas por el zancudo, manera por ejemplo el Zika, el dengue y el chikungunya. Haciendo un pequeño acto de, por ejemplo, tirar si tenemos algún recipiente en la parte de afuera que podría retener agua, podemos después de las lluvias limpiar todo esto. Sabemos que contribuimos a efectos grandes que ayudan a prevenir un brote. Cualquier tipo de objeto podría también ser un cúmulo de agua, no solamente electrodomésticos viejos, llantas o también estas materas que tenemos en la parte de afuera de nuestras casas podría conducir lamentablemente a que allí se generen ciertos criaderos de mosquitos. El Departamento de Salud, como siempre, es muy enfático ante la situación que se puede presentar después de las lluvias. En estos momentos, Aruba está presente en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se están llevando a cabo en Paraguay. Tenemos una delegación de por lo menos 13 atletas en distintos deportes, acompañado por el Comité Olímpico Arubano y también la ministra de Deporte, la señora Gerlin Cruz. Con la participación de más de 4.000 atletas en 42 disciplinas, este evento, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, no solo ofrece una plataforma para los jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos del 2027. La inauguración se desarrolló el pasado 9 de agosto y prometió hacer un hit para todo lo que trata el deporte, no solamente en Paraguay, pero también las distintas delegaciones
que viajaron. Entre ellas, nuestra delegación de Aruba estuvo allí con cerca de 13 atletas participando en distintas categorías, acompañados también por el Comité Olímpico Arubiano y la ministra de Deporte, la señora Gerlín Cruz. Allí, desde el sábado durante la ceremonia de apertura en el Estadio Defensores del Chaco, allí en el centro de Asunción en Paraguay, se llevaron a cabo oficialmente el inicio de los Juegos Panamericanos. Allí, el equipo de Aruba estuvo presente, liderado por nuestros atletas, no solamente Inal, por ejemplo, Fernández y Maylin, pero también estuvieron allí en esta ceremonia junto con otros atletas. Entre los participantes están, por ejemplo, Avitron, Chloe Farro, Bransley Derex y otros atletas más, quienes están siendo acompañados por el Comité Olímpico Arubano. También hemos visto durante todas las presentaciones de nuestros atletas a través de las transmisiones de Telearuba. Empezamos nuestra ronda internacional con un triste momento que está viviendo Colombia. Y es que murió esta madrugada Miguel Uribe Turbay después de 2 meses de estar luchando por su vida después del atentado que allí, mientras que hacía un mitin político, lamentablemente allí atentaron contra él. Hoy la clínica anunció su deceso. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente aquí en Colombia falleció hace pocas horas el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Recordemos, hace 2 meses había sido víctima de un atentado en su contra. Recibió un letal disparo en la cabeza que lo tenía en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá desde hace 2 meses. En este momento esta misma clínica acaba de emitir este comunicado que informa sobre el fallecimiento a la 1:56 de la madrugada de hoy de Miguel Uribe Turbay. Dice ese comunicado: el equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Recordemos que no solamente lideraba parte de la campaña que se hacía el precandidato presidencial por parte del Centro Democrático aquí en Colombia, sino que además también él es era hijo de la periodista Diana Turbay, también asesinada cuando fue retenida, secuestrada también en medio de hechos violentos hace exactamente 25 años. Pues hoy lamentamos la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Hay profundo dolor en todo el país y sobre todo un llamado a la no violencia y a cesar estos hechos que acaban también con la fe y la esperanza de todos los colombianos. Exactamente a la 1:56 de la mañana de hoy, los médicos en la Fundación Santa Fe, donde se encontraba recluido hace 2 meses después del atentado, anunciaron junto con su equipo médico que lamentablemente después de una cirugía que le realizaron al precandidato presidencial, tuvo una hemorragia cerebral y esto le condujo a la muerte. A continuación, parte médico de la Fundación Santa Fe. Queremos saludarlos a todos y darle las gracias por habernos acompañado durante más de 2 meses en el proceso de cuidado del doctor Miguel Uribe Turbay. A continuación, el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación, va a hacer lectura del comunicado número 17, fechado el día de hoy, de las 6:20 de la mañana. Escuchamos al doctor Adolfo Ginás con el comunicado. Muchas gracias, buenos días a todos. Nos acompaña el doctor Omar Salamanca, director médico de este hospital. Es un comunicado a la opinión pública, la fecha es el 11 de agosto a las 6:15 de la mañana. La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Firmado por el doctor Henry Gallardo, director general, y Adolfo Ginás, director médico corporativo. Muchas gracias a todos.
Y a continuación vamos a hacer un recuento de lo que fueron las 48 horas antes del atentado, cómo él se estaba preparando para estar cerca de la comunidad, pero lamentablemente allí no solamente este joven de apenas 13 años accionó esta arma que le dio el atentado y que hoy lamentablemente condujo su muerte. Y que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga. A las 5:30 de la tarde del sábado 7 de junio, el sonido de varios disparos interrumpió el encuentro que Miguel Uribe adelantaba con sus seguidores de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En medio del Parque El Golfito se desató la conmoción al presenciar el intento de asesinato contra un precandidato presidencial. Uribe, escoltado por su equipo, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, mientras que en las calles de Modelia, la comunidad y su esquema de seguridad corrían tras un joven de 15 años, señalado como el autor de los disparos. Por el parque transitaba una ambulancia que en apenas 10 minutos lo llevó hasta la clínica Medicentro de Fontibón. El precandidato ingresó a las 5:40 de la tarde con signos vitales. Allí el personal médico realizó todas las maniobras necesarias para controlar el sangrado y proteger su función cerebral. Debido a la gravedad de las lesiones intracraneales, fue remitido a la Fundación Santa Fe a las 7:52 de la noche. En el norte de Bogotá lo esperaba un grupo de personas que, entre gritos de solidaridad y visiblemente afectados por el atentado, lo recibieron en medio de un panorama crítico. Está llegando a esta hora el precandidato presidencial aquí a la Fundación Santa Fe. Es un fuerte dispositivo de seguridad a esta hora. A las 9:55 de la noche de ese sábado, la Fundación Santa Fe informó que el precandidato estaba siendo sometido a un procedimiento neuroquirúrgico y vascular. Miguel se debatía entre la vida y la muerte. El domingo, desde muy temprano, la plazoleta de la clínica se llenó de seguidores que llegaron con bombas blancas, velas e imágenes de santos. Unidos en oración, elevaron plegarias por la salud de Uribe. Ese mismo día, su esposa salió a la entrada de la Santa Fe y entregó un mensaje esperanzador. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. A las 9:20 de la mañana, la Fundación Santa Fe informó que Miguel estaba en una unidad de cuidados intensivos, que revestía la máxima gravedad y que su pronóstico era reservado. Ese mismo día, la investigación continuaba en el Parque El Golfito, donde peritos forenses hicieron una cronología de los hechos y realizaron las pesquisas del caso no visto hace varios años en el país. Afuera de la clínica, las plegarias por su recuperación no cesaron. Las oraciones se extendieron hasta que cayó la noche. El lunes arrancó con un nuevo reporte de la clínica en el que señalaron que Miguel tuvo escasa respuesta a las intervenciones hechas por los médicos y que su pronóstico continuaba siendo de carácter reservado. Ese día, su familia, golpeada hace 34 años por la violencia tras el asesinato de su madre Diana Turbay, solo esperaba un milagro del cielo. Les pido de todo corazón que no paren de rezar. Miguel necesita un milagro. Ese lunes, su padre, Miguel Uribe Londoño, envió un mensaje de unidad en medio de la incertidumbre y la violencia política que manchaba de nuevo la bandera de Colombia. Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Los gestos de amor en la clínica nunca se detuvieron. Rosarios, canciones y mensajes de fuerza acompañaron el dolor de su familia y la esperanza porque en esa unidad de cuidados intensivos ocurriera un milagro. Y es que Miguel Uribe Turbay no solamente tenía una vida, la cual estuvo también tallada por el dolor, porque su mamá también, ella fue víctima de la guerra y murió a manos de los extraditables en esa época en Pablo Escobar. Hoy Colombia llora también la muerte de Miguel Uribe Turbay, rememorando lo que fueron esos años tan negros en Colombia. Miguel Uribe Turbay no fue un nombre cualquiera en la política nacional. Tenía 39 años de edad y su vida estuvo entrelazada con la historia reciente del país desde su primer aliento de vida. Era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982, durante el auge del conflicto armado que enfrentó con la represión del Estatuto de Seguridad, e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en medio de un operativo militar de rescate tras ser secuestrada por los extraditables de Pablo Escobar en 1991. Miguel fue descendiente directo de un linaje que conoce de cerca el poder y la política. Linda, linda, te quiero. Ven pronto.
Cuando tenía 5 años de edad, su vida cambió para siempre. Su madre, directora del noticiero Krypton y una de las periodistas más prometedoras de su generación, fue engañada con una supuesta entrevista con líderes del ELN y luego secuestrada por sicarios de Pablo Escobar. Fue asesinada durante un operativo de rescate en Antioquia. Desde ese momento fue criado por su abuela, Nidia Quintero, en medio de una familia cruzada por la tragedia. El joven Miguel creció entonces en un ambiente político y mediático que moldeó su visión de país. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes con una especialización en políticas públicas y luego cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Sus estudios en el exterior no lo alejaron de Colombia. Al contrario, regresó con una idea clara: hacer carrera en lo público, pero desde una postura liberal en lo económico, firme en seguridad y conservador en lo institucional. Con solo 25 años de edad fue elegido concejal de Bogotá en 2012. A pesar de su corta edad, pronto se convirtió en uno de los más visibles del Cabildo. En 2014 llegó a la presidencia del Consejo y en 2016 el entonces alcalde Enrique Peñalosa lo nombró secretario de Gobierno de Bogotá. Desde esa cartera, Miguel Uribe enfrentó paros estudiantiles, lideró operativos de recuperación del espacio público y defendió la expansión de Transmilenio por la carrera séptima, una de las propuestas más polémicas de esa administración. Su estilo era frontal, técnico y a veces confrontacional. No tardó en posicionarse como una figura de derecha joven, urbana y con proyección nacional. En el año 2019 decidió lanzarse a la alcaldía de Bogotá por firmas con una propuesta centrada en el orden, la seguridad y la eficiencia administrativa. Miguel Uribe Turbay se presentó como una alternativa a la izquierda progresista representada por Claudia López y al continuismo liberal. Aunque quedó en el cuarto lugar, su votación fue significativa y su exposición política creció. Ya para entonces su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe era evidente y su tránsito al centro democrático se volvió natural para su carrera política. En 2022, Miguel Uribe encabezó la lista del Senado por el Centro Democrático. Fue electo y se consolidó como una de las voces más combativas contra el gobierno de Gustavo Petro. Desde el Congreso lideró debates de control político, denunció el presunto uso de recursos públicos para movilizar simpatizantes en marchas pro gobierno y se convirtió en un rostro frecuente de las convocatorias ciudadanas contra las reformas del Ejecutivo. A pesar de su juventud, Uribe se convirtió en un referente de un sector político que busca renovar el uribismo sin dejar de lado sus pilares. En mayo de 2025, durante la cumbre de Asobancaria en Cartagena, pronunció una frase que hoy resuena con dramatismo. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Para algunos, Miguel Uribe Turbay fue un símbolo de una derecha renovada, para otros un heredero de las élites. Pero para todos, Miguel Uribe Turbay se convirtió en una víctima de un capítulo doloroso de la reciente historia de Colombia, que vive de nuevo momentos trágicos similares a los sufridos hace 30 años en el país. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Maneras de aliviar la ansiedad por el regreso a clases de los niños. Spider-Man visita niños enfermos en un hospital. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. En porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo Turquía, marcha Danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem, Anto? No,
No, a mí me dice 6 horas o que como más me se queda por lo menos 2 horas por fogo. 15 kamay. May porco nem assim? Ay, sí, may porco nele. Kung bumes may porco nele tem muito escrito. Ok, May, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ya próximamente nuestros niños y jóvenes vuelven una vez más al regreso escolar. Sin embargo, muchos de ellos podrían generar ciertas ansiedades, pero también como problemas al momento de acostumbrarse una vez más a esta rutina estudiantil. Sin embargo, hoy les mostramos cuáles son esas causas que también pueden hacer los padres para ayudarlos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un nuevo año con nuevas clases y profesores, y para algunos estudiantes todo puede sentirse un poco abrumador. Tener cierta cantidad de nervios, ya sabes, lo verás en casi todos los niños, incluso en los que están emocionados por volver a la escuela. La doctora Bahar Hashemi, psiquiatra infantil y adolescente del Camino Health, dice que a veces es más que solo nerviosismo. Algunos niños luchan con la ansiedad y añade que la primera manera de ayudar con la transición del regreso a la escuela es hablando con ellos y escucharlos activamente, además de validar lo que sienten. Muchas veces los padres quieren intervenir y mejorar la situación, pero sabes, lo primero y más importante es ser ese oyente activo y realmente ayudarlos a comprender lo que sienten. Siguiente, Hashemi dice que establezca rutinas, cree un horario regular de sueño, de comida y de tareas. Ella dice que la constancia puede ayudar a aliviar la ansiedad ante algo nuevo. Y por último, detecte las señales de una ansiedad o depresión incrementada, como cambios en el sueño, dudas excesivas sobre sí mismos, falta de interés en cosas que antes disfrutaban, mayor aislamiento o dificultad para conectar con los demás. Realmente es importante confiar en esa intuición que usted tiene sobre su hijo y saber cuándo es el momento de buscar ayuda de un profesional médico. En nuestra sección de las más virales les mostramos un momento bastante duro que vivió una influencer y que subió a través de sus redes sociales intentando hacer un reto que allí le afectó su columna. Advertimos que las imágenes son fuertes. Los retos virales suelen ser divertidos, atrevidos o arriesgados que los influencers crean y divulgan para llegar a nuevos públicos. Sin embargo, las redes sociales han sido testigos de algunos retos que ponen en riesgo la vida. Uno de los más recientes es el Stiletto Challenge, inspirado en un videoclip musical. El Stiletto Challenge consiste en imitar una pose de la cantante estadounidense Nicki Minaj en su más reciente videoclip, en el cual se ve que está utilizando unos tacones altos, las piernas cruzadas y en cuclillas. Sin embargo, las redes sociales han añadido más complejidad. Con todo y error del video fue publicado. La influencer contó a sus seguidores que en la caída se quebró la columna. Y si hablamos de historias que se viralizan, una joven que cumplió 40 años no quería ningún tipo de celebración, no quería celebrar este cumpleaños. Sin embargo, un grupo de amigas quiso que el resultado fuera diferente. Un grupo de amigas convirtió una celebración privada en un fenómeno viral. El video en el que sorprenden a una mujer por sus 40 cumpleaños cantando Señora de las 4 décadas casi alcanzó el 1.000.000 de reproducciones. La escena difundida por la usuaria comienza en la puerta de la casa de la homenajeada, quien había expresado su deseo de evitar festejos por su cumpleaños número 40. Sus amigas decidieron sorprenderla. Llegaron con un parlante, globos y un gran 40 de cartón. La reacción inicial de la compañera
compañera fue allí de vergüenza, especialmente cuando el grupo la recibió con espuma y la invitó a sumarse a una coreografía improvisada. Entre risas y abrazos, la protagonista terminó participando en el festejo, mientras el círculo de amigas entonaban la canción elegida. La selección de Señora de las 4 décadas no fue casual. El tema de Ricardo Arjona se ha consolidado como un himno para quienes atraviesan esta etapa vital. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta con Europa. Europa te espera saliendo desde Aruba. ¿Estás listo para vivir la aventura de tu vida? Desde el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix podrás volar hacia ciudades más icónicas en Europa y descubrir, por ejemplo, París, Roma, Barcelona, Ámsterdam y mucho más. Con conexiones cómodas y eficientes, llegar al corazón de Europa nunca fue tan fácil. Prepara tu pasaporte, tus ganas de explorar y déjate llevar por nuevas experiencias. El mundo está a un vuelo de distancia desde Aruba. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos este rescate de un perrito que allí metió su hocico en un ladrillo. Gracias a la rápida acción de las personas en la comunidad, lograron rescatarlo. El caso de un pequeño perrito atrapado dentro de un ladrillo ha generado recientemente un gran revuelo, convirtiéndose en uno de los videos más compartidos. En las imágenes que se hicieron virales, muestran al animal inmovilizado, incapaz de moverse debido a la estrechez del espacio en el que quedó atrapado. La escena comienza con el perrito intentando liberarse sin éxito, en evidente estado de confusión y ansiedad. En el video se observa a un hombre que toma el ladrillo con el perro dentro e intenta ayudarlo, sacudiendo cuidadosamente el objeto en su primer esfuerzo por liberar al animal. Sin embargo, la acción resulta infructuosa, ya que el ladrillo no cede y el perrito permanece atrapado. Ante la dificultad para extraer al animal, el hombre recurre a una medida más contundente. Toma un martillo y de un golpe fuerte rompe el ladrillo de un intento para dar libertad al perro. Tras recibir el impacto, el ladrillo se parte y finalmente el perrito consigue salir despedido, aparentemente desorientado ante la situación. Y los dejo el lunes con este héroe sin capa. Un hombre decidió disfrazarse de Spider-Man para poderles llevar alegría a los niños que se encontraban en un hospital. El video compartido por el usuario muestra el momento de la llegada de un Spider-Man a sorprender a un niño hospitalizado. El video ha recibido una ola de comentarios de usuarios conmovidos por su noble gesto. En las imágenes se observa cómo, junto con unas gaseosas y una torta, el hombre llega disfrazado para alegrar al pequeño. Todos comienzan a aplaudir y celebrar el cumpleaños del niño, pero la madre no puede evitar las lágrimas. El video finaliza con el niño entregándole una torta al que cree que es Spider-Man. Luego se dan un choque de puños y juegan a las fuerzas, donde el generoso hombre hace creer al niño que tiene una gran fuerza, dejándolo ganar sin dificultad. El emotivo momento ha conmovido las redes sociales, que han comparado el gesto del hombre con la verdadera nobleza del superhéroe. Los comentarios que se llenan de stickers del superhéroe y frases relacionadas con él. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, escribió un usuario. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.